del Congreso y un hombre que conoce mucho del mundo parlamentario. José, bienvenido. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. La situación del Perú es crítica y nos encuentra con un Congreso de la República. ¿Este es el peor Congreso que ha habido, Pepe? Mira, siempre me es difícil contestar esa pregunta porque no sabemos qué nos deparará más adelante el funcionamiento del Congreso, pero sí creo que es uno de los parlamentos que ha generado el mayor descontento de la población en los últimos 20 años. Ahora, lo que no se entiende es esa vocación como suicida. Es decir, se elige como presidente del Congreso a un parlamentario que probablemente en unas semanas ya no pueda seguir ejerciendo la presidencia por la cantidad de cuestionamientos que tiene y que desesperadamente hace maniobra. O sea, ¿por qué exponer al Congreso de la República que ya está deteriorado a una situación así? Mire, es algo que no me explico, porque en la mayoría de los casos lo que se pretende es que un presidente del Congreso tenga la menor duda respecto a su conducta individual, a sus características de comportamiento político. Y en esta oportunidad vemos que exitosa. Lamentablemente el presidente tiene diversas dudas ante la opinión pública, ¿no? Y eso está generando aún más el descontento de la población. Ahora, lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido sorprendente, porque habían negociaciones para, digamos, lo que resultaba lógico, ¿no es cierto? Dos corrientes políticas más o menos afines que estaban buscando encontrarse y presentar su propuesta de mesa directiva, y de repente ocurre algo sorprendente, una alianza entre Fuerza Popular, Perú Libre, que estaba en el otro extremo, y Alianza por el Progreso, que en realidad es la base para esta alianza acompañada por Somos Perú. Y que esto lo que ha producido es una tremenda crisis, no solamente, o sea, ha habido crisis en Perú Libre, que se ha quedado con 12 congresistas, y Acción Popular acaba de reventar y partirse prácticamente en dos. Sí, mira, la característica de este Parlamento es la fragmentación, Nicolás. Nunca hemos tenido un Parlamento con 12 bancadas y con tendencia a tener más bancadas. Probablemente, ¿no? Es muy probable. Lo que ha pasado ayer con Acción Popular es ya el desenlace de una crisis interna que se venía generando. Y esta ruptura de Acción Popular ha modificado totalmente el mapa nuevamente del Parlamento. Esas renuncias, el transfugismo que está de moda en este Congreso. Un transfugismo que no solamente está por el lado de la renuncia a una bancada y formar otra bancada, sino también se da en parlamentarios que perteneciendo a una bancada votan con otra bancada. Es decir, hay una suerte de desorden, pero institucionalizado en el Parlamento de hoy. Y eso es muy preocupante. Preocupante porque tenemos un Parlamento para 3 años más. El sistema parlamentario del Perú no tiene válvulas de escape. No podemos renovar. O sea, no hay mecanismos de renovación. Tenemos un Parlamento para 3 años más, como dije hace un instante, y no tenemos cómo cambiarlo ni por tercios ni por mitades. No está prevista la renuncia. Y una serie de mecanismos que asfixian el sistema político parlamentario. Yo sé, ya que has hablado de la renuncia, y eso nos lleva directamente al caso de Digna Calle. O sea, Digna Calle llegó un momento que dijo: este Congreso no sirve para nada y deberían adelantarse las elecciones, presenta propuestas, incluso adelanto de elecciones. Bueno, si no quieren irse, yo me quiero ir. Mire, es un caso... Y es insólito porque dice: yo me quiero ir, y no le permiten irse. Entonces claro. Ella dice: ya, entonces cambiemos la ley para que sea posible que yo, como congresista, que estoy harta de este Congreso, como la mayoría de los peruanos, me quiero ir, me pueda ir. Claro. Y tampoco lo permite. No lo permite. Mira, el caso de Digna Calle es un tema que yo me he preocupado mucho en analizar con este asunto de las licencias. Digna Calle pide licencia autorizada por el Congreso, pero el Congreso le autoriza la licencia. Pero en teoría, una licencia no tendrías por qué trabajar. Pero ella trabaja, ¿no? Encima trabaja estando con licencia y no cobra sueldo. Porque es licencia sin goce de haber. Claro, pero ella también manifiesta su deseo de no cobrar ningún tipo de sueldo ni nada. Pero estando con licencia trabaja. Trabaja remoto, no porque el micro se cayó, pero creo que esto sigue funcionando. Sí. Trabaja remotamente porque el reglamento lo permite.
O sea, y encima le dicen a ella, tienes que volver. Yo entiendo que la presencia física de un parlamentario es importante, pero no es vital en estas épocas en que se desenvuelve la tecnología de la información. Pero acá hay una discusión de fondo, ¿no? Que es el tema del derecho a la renuncia. Un presidente puede renunciar, ¿no es cierto? Exitosa. Vaca por renuncia. Un ministro puede renunciar, Sí. un alcalde puede renunciar también, ¿no es También, cierto? sí, claro. Un gobernador, Puede o sea, renunciar. todos pueden renunciar, o sea, todos los funcionarios electos o no del Estado peruano pueden renunciar, menos los congresistas. No pueden. El concepto es que el parlamentario, como está sujeto a denuncias, podría estar sujeto a chantajes, pero yo creo que los tiempos ya han cambiado, Nicolás. Los tiempos han cambiado. Y creo yo que deben haber los mecanismos para que los parlamentarios puedan renunciar. Digna Calle presenta un proyecto de ley sobre eso en el mes de diciembre. Y el Parlamento, al parecer, no le ha dado la debida importancia, porque a veces prefieren dedicarse a observar a una persona, pero no modifican el funcionamiento del sistema que beneficiaría a todos. Porque es una obligación del Congreso en aprobar reformas en forma permanente. El tema de la renuncia es una de ellas. El tema, por ejemplo, cuando el parlamentario Pegalón, este señor Dávila, le pega al congresista Burgos, 120 días de sanción, que en la práctica son 6 meses de alejarse de la labor política. Sin embargo, nadie lo sustituye. ¿Y el accesitario para qué está? Cuando hay parlamentarios que son sancionados, yo pienso que debería entrar. Además hay mucha tolerancia con respecto a situaciones como esta de los mochasueldos. O sea, si se acredita, como se ha acreditado, lo que ahora resulta ser una práctica muy común, una especie de tradición en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Tú trabajas en una oficina del Congreso, pero tienes que dejar una parte, Sí, una así especie de está. diezmo. Sí. Es una práctica demasiado generalizada en el Congreso de la que nunca se ha querido hablar. Y el problema es que cuando lo descubres es como si no fuera argumento suficiente como para sacar a ese congresista. Y solo merecen sanciones de llamadas de atención por 30 días Exitosa. y un descuento de haberes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que pasa Ya, pero con el ¿qué Parlamento. hacemos, José, en una situación en la cual el Congreso está totalmente desacreditado, pese a su descrédito y su desconexión con la sociedad peruana, sigue actuando de una manera en que ese descrédito va a ir creciendo, pero además pretende tomar decisiones trascendentes para la vida Así nacional, es. trascendentes como cambios de la Constitución o decisiones sobre el nombramiento de autoridades que son claves para el proceso democrático? Es decir, ¿qué pueden hacer los ciudadanos frente a una... Y como tú dices, se quieren quedar 3 años más. Sí, efectivamente. O sea, lo que nos está diciendo el Congreso, nosotros hacemos lo que nos da la gana y nos vamos a quedar hasta el 2026. Claro. Y si no les gusta, aguanten. Claro. Porque eso es lo que hay. Y el Congreso hace muy mal en no comenzar a debatir las reformas. Mira, hasta cierto punto yo digo, no quieren hacer las cosas porque les va a ir en contra de ellos, pero a lo que no tienen derecho, Nicolás, es a no aprobar reformas para que el siguiente Parlamento funcione mejor. A eso sí no tienen derecho. Porque podrían aprobar una serie de reformas que permitan el desfogue del sistema, que permitan cambiar al parlamentario antes del quinquenio por tercios y mitades, que permitan que un parlamentario pueda irse cuando le dé la gana, que permitan que el accesitario los pueda cubrir cuando haya sanciones disciplinarias largas. Porque mira, un parlamentario sancionado no puede firmar un proyecto de ley, pero el personal sigue trabajando y cobrando sueldo sin que el parlamentario pueda trabajar por 6 Ese es otro meses. tema, ¿no? Que es la discusión sobre el tamaño del aparato. Sí, son 3.800 3.800 personas, es un récord, ¿no? Es un presupuesto de 968 millones, que si bien porcentualmente solo significan el 0,5% del presupuesto nacional, pero es un monto totalmente exorbitante, Claro, no, pero teniendo un número de parlamentarios No, más o menos claro, reducido, pero ¿eh? además construido en función de los parlamentarios, sino, o sea, lo que tú eliges no es a una persona, tú eliges a un colectivo, a un partido que tiene una Correcto. propuesta, que ha ido a una campaña con un candidato presidencial o ha presentado una lista completa al Congreso. Entonces, lo lógico es que el personal que apoye sea personal para las bancadas, personal para las comisiones, Sí. ¿no es cierto? Y para las delegaciones
particulares que se hagan, pero lo que no tiene sentido es que cada parlamentario tenga como su corte personal, ¿no? Que antes no existía. Claro. Que antes no existía. Tú has trajinado por el Parlamento. Y en esas épocas, yo recuerdo a los señores diputados sentados en las bancas de la Plaza Bolívar con su maletín en las rodillas y redactando el proyecto de ley a mano. Luego ese papel lo llevaban a un pool de secretarias y ese pool le redactaba a máquina el proyecto de ley y lo presentaban, porque no tenían personal. Entonces, eso con el tiempo va cambiando y va generando una corriente de empleocracia política en el Congreso, donde muchos de los puestos de servidores, que son muy respetables desde luego, pero son producto de una negociación política. Cuando no existe mayoría... Ahí desaparecen las diferencias, ¿no? Sí, ahí hay una suerte de unión, de puntos de coincidencia, ¿no? Porque cuando no existe mayoría parlamentaria, que es otro de los males que tiene nuestro Congreso, la estabilidad política de la mesa y del presidente del Congreso está sobre la base de la negociación y de las ayudas administrativas o logísticas que las personas congresistas reciben de la bancada. Le dicen, presidente, necesito más gente aquí, más gente acá. Y el presidente quiere toca porque no tiene estabilidad política que lo sostenga. Bueno, pues un puestito más, otro puestito más. Entonces los temas administrativos se van convirtiendo en el, digamos, en la moneda, entre comillas, de negociación, para generar una estabilidad política, casualmente porque nuestro Congreso no tiene, o el presidente, no tiene una mayoría permanente, sino diversos grupos parlamentarios y muy reducidos. Ahora, es endemoniadamente complicada la situación, Pepe. ¿Cómo salimos de esto, no? O sea, en realidad, si tuviéramos interlocutores políticos respetables y sensatos, en este momento debería estar discutiéndose una salida ordenada a esta crisis, con un mínimo de cambios, ¿no es cierto?, en el proceso de elección, con estas mejoras que tú dices, que sí se pueden hacer y que pueden ser de consenso, y que permite una transición hacia una representación real, ¿no? Que la sociedad se sienta representada en el Congreso, y eso es un adelanto de elecciones ordenado y manejado con responsabilidad, pero no quieren. Pero no hay esa voluntad, no hay esa voluntad. Yo soy amante de la estabilidad política y todos queremos la estabilidad política, pero también esa estabilidad está sobre la base en la que el electorado, la población se sienta realmente representada. Yo no percibo eso por el momento en el Congreso. Quizás haya un cambio en el corto plazo y lo espero con mucha ansia, querido Nicolás. Te agradezco mucho, José, por estar con nosotros. Y esto que hemos hablado tiene que ver con el llamado de atención que yo he hecho al comienzo del programa, ¿no? Es decir, necesitamos darle una salida ordenada, inteligente, razonable a esta difícil y compleja situación que parta de un consenso, una vez más, responsable. Lamentablemente, quienes deberían ser los interlocutores de este diálogo no están dispuestos, no les interesa, ¿no? Tienen otra agenda. Ahora, vamos a ver qué pasa en esta bendita reunión del Acuerdo Nacional que se ha dicho se va a convocar, ojalá que sea verdad. El problema es que va a tener Dina Boluarte, convoca el Acuerdo Nacional y el 60% de los asistentes le van a decir que hay que adelantar las elecciones, cosa que ella no quiere. Entonces no sé cómo van a hacer para pasar del primer punto a agenda. Y viabilizar los acuerdos del Acuerdo Nacional. Claro. Porque nada se gana pues discutiendo y que esto no se ejecute, ¿no? Claro que sí. José, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero antes, porque vamos a regresar con toda la